Ya, y ahora vamos a pasar a un nuevo invitado que tenemos acá, al distinguido diputado Thomas Hirsch, de Acción Humanista, si no me equivoco. Así se llama Así es. el grupo. Ya, que además representa a un distrito que incluye La Reina, Peñalolén, y de esto vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Incluye otras 3 comunas, pero a veces no las nombramos ni Vamos a lo otro, pero específicamente... Aunque están bastante en la noticia también, a Vitacura. No vamos a hablar de esas Las comunas. Creo que esas comunas tienen un exceso de cobertura en los medios de comunicación. Así que hoy día vamos a enfocarnos en La Reina y bien, me parece. Está pasando en ese sector, ¿cierto? ¿Qué es esto de Acción Humanista? Acción Humanista es un partido que legalizamos ya hace un mes. Es la continuidad del proyecto del humanismo que iniciamos ya en épocas de la dictadura para recuperar la democracia. Es un partido político que impulsa el proyecto del humanismo, que tiene como ideas fundamentales la ubicación del ser humano como valor central, la no violencia activa como metodología de acción y una serie de transformaciones profundas y estructurales de la sociedad. ¿Y qué pasó con el Partido Humanista? Yo me hago la que no sé. Yo me hago la que no sé. La que no sé está bien, así aprovechamos a contar un poco. El Partido Humanista, nosotros al menos nos retiramos del partido hace ya, van a ser ahora 3 años. En ese momento sentimos que se había perdido lo que era el proyecto, la dirección original, y un grupo no menor, yo diría bastante grande, de fundadores y además de las juventudes también, ese no soy yo, esos son otros, decidimos dar un paso al costado, pero para darle continuidad al proyecto del humanismo. O sea, no como otros que se salen de un partido para otra cosa, en nuestro caso tenía que ver con darle continuidad. ¿Y en qué está ahora el Partido Humanista? Entiendo que están en el proceso también de intentar la legalización, entiendo que están con eso. ¿Usted siente que se ha deshumanizado el Partido Humanista? ¿Perdón? ¿Se deshumanizó el...? No sé si decirte se deshumanizó, pero creo que hay elementos que son fundamentales dentro de la concepción de la mirada que tenemos de la sociedad del humanismo, el trabajo paritario, el tipo de construcción que hacemos, el trabajo territorial, el promover fuertemente la no violencia activa, y creo que son algunas cuestiones que se habían ido desperfilando. Claramente habían diferencias no menores con quien era diputada en ese momento también por el Partido Humanista, Pamela Giles. Hoy día el Partido Humanista no tiene diputados propios, pero en ese momento había una diferencia importante. De hecho, ella en su momento promovió la pena de muerte y eso claramente poco y nada tiene que ver con el humanismo, o nada más bien. Bueno, el Partido Humanista es un partido histórico, entonces habla un poco de la dificultad de la construcción de colectivos humanos, en el sentido que uno puede tener una cosa que es un grupo de personas que se conocen por mucho tiempo y a pesar de eso son frágiles. Eso. Yo diría, y perdona que me aleje un poco de Chile, pero yo diría que vivimos un momento histórico en el cual una de las características fundamentales es la desestructuración. Claro. La desestructuración de la sociedad en general, de las instituciones y de los individuos, porque también esta desestructuración sucede a nivel personal, a nivel interno. Hay una suerte de fragmentación psicológica, si lo quieres, y eso se refleja hoy día permanentemente. Toda institución que tú mires hoy día está en una situación de crisis. Sí. Ni hablar de las instituciones eclesiásticas, ni hablar de las instituciones militares, policiales, políticas, empresariales, deportivas, incluso y hasta bomberos. Eso pega en los partidos políticos y eso pegó también al interior del humanismo, como de toda organización humana. No solo el partido, nosotros lo que habíamos fundado antes era el movimiento humanista, un movimiento que hoy día sigue existiendo en alrededor de 60 países, pero que también tenía un diseño estructural que con el cambio de los tiempos evidentemente tuvo que también cambiar y se fragmentó fuertemente. Así es que yo diría que responde a un fenómeno global y al cual, yo sé que no es el tema de interesante, pero al cual creo que además no se le ha sabido dar respuesta. Pero tú toma cualquier tema, toma hoy día lo que pasa con las coaliciones de gobierno, toma lo que pasa en el Congreso, en que lo que más hay son diputados independientes que además nadie sabe ni siquiera de qué sector, o de qué partido o de qué posición son. Todo este pragmatismo, este individualismo, este neoliberalismo que ya es cultural, yo diría que ha hecho carne en todas las instituciones humanas. Y en ese sentido, esto de desestructuración y fragmentación total que tú comentas, ¿qué papel tiene el problema de la memoria en esta cuestión que ya estás planteando? Es muy interesante el tema porque de algún modo la memoria contribuye a darle cohesión a los conjuntos humanos.
Por eso es tan importante la memoria, porque da cohesión en primer lugar y en segundo lugar porque te permite aprender de la experiencia y por lo tanto repetir aquello que es posibilitario, evolutivo y evitar aquello que genera sufrimiento, destrucción o cualquier otra situación de ese tipo. Por eso es tan importante el mantener viva la memoria o la recuperación de la memoria cuando ésta se ha perdido. Si tú ves incluso lo que hacen profesiones tan distantes como la arqueología, la antropología, que están permanentemente tratando de rescatar el pasado, no solo para ponerlo en un museo, sino porque te permite comprender el proceso humano y por lo tanto también poder proyectar el futuro. En el caso de los países que han sufrido grandes horrores, como lo que sucedió en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial o incluso en varias otras situaciones, en Ruanda, en fin, siempre buscan rescatar esa memoria y hay ahí no solo tratar de rescatar la memoria de aquel que sufrió los horrores, sino que también hay algo de evitar que esto se repita a futuro. Yo estuve hace pocas semanas en el Museo del Holocausto, el Yad Vashem, en Israel, y es muy interesante porque se llama el museo, traducido al español es el Museo del Nombre, Yad Vashem quiere decir el nombre. Y lo que busca es traer al presente el nombre de aquellos que murieron en el anonimato. Porque cuando tú rescatas el nombre, de algún modo le devuelves la dignidad. Bueno, precisamente por eso, del tema de la memoria, queríamos preguntar que el memorial frente al aeródromo de Tobalaba, en la misma Reina, que usted presentó un proyecto de ley sobre eso. Sí. Esta iniciativa no surge de mí, hay que valorar quienes han impulsado esto. Hay una organización en La Reina que se llama AMAT, Agrupación Memorial Aeródromo Tobalaba, AMAT, donde participan mucha gente que ha estado impulsando la defensa de los derechos humanos y entre otras cuestiones la memoria. Ellos también se han encargado, por ejemplo, de cuidar, mantener y hacer algunas acciones en torno a otros sitios de memoria en la comuna de La Reina o de Peñalolén. El aeródromo Tobalaba es uno de los lugares que tal vez tienen la peor memoria, es uno de los lugares más siniestros, lamentablemente, en la historia de lo que fue la dictadura, porque desde ahí partieron los helicópteros y algunos de los aviones vinculados con la caravana de la muerte, y desde ahí también tomaban a los prisioneros políticos y amarrados a rieles en algunos casos o a piedra en otros casos los llevaban hasta el mar. En muchos casos vivos los tiraron al mar y en otros casos los asesinaban primero. Eso sucedió ahí, en ese aeródromo, que es un aeródromo, claro, el lugar no tiene la culpa, el lugar cumple otras funciones también, pero es muy importante que frente a ese lugar se pueda rescatar la memoria de los cientos, se calcula que fueron entre 750 y 900 hombres y mujeres que fueron llevados desde ese lugar, algunos lanzados al mar y otros trasladados a campos de concentración del norte como Pisagua, Chacabuco, etc. Por lo tanto, es fundamental que ese lugar tenga un memorial que lo recuerde. Entonces, AMAT se ha estado moviendo por mucho tiempo en esa dirección. Cuando vieron que se hacía muy difícil concretar este memorial, me plantearon la posibilidad de presentar un proyecto de ley, lo presentamos, el gobierno le puso urgencia y rápidamente fue aprobado con votos de derecha, con votos incluidos, sí, de Renovación Nacional y de Evópoli en la comisión primero, en la Comisión de Cultura, y luego en la sala. Tuvo una alta votación. De ahí pasó al Senado, en el Senado se votó en la Comisión de Educación y Cultura, fue aprobado y ahora está en sala esperando para ser votado en el Senado. Ese es el proceso que ha tenido y por lo tanto ya tenemos un proyecto aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados. Frente a eso, que el alcalde al Palacio de la Reina estuvo de acuerdo en que esto se hiciera, que Ferrocarriles del Estado ya ofreció donar los rieles para hacer el memorial mismo, que el gobierno ha manifestado su apoyo al proyecto de ley, que el aeródromo Tobalaba ha dicho que no tiene ningún impedimento porque esto está frente al cono de aterrizaje que se llama, pero no impide ninguna operación. Ahora, bueno, que las juntas de vecinos también dieron su aprobación, que se juntaron más de 1.200 firmas de los vecinos del sector. Ahora resulta que el alcalde, por presiones de los sectores de ultraderecha, el alcalde cercano al mundo republicano, del Partido Republicano, se le ocurrió que hay que hacer una consulta al respecto. Y empezó a tratar de impedir, fue a la comisión del Senado, en una actitud que francamente ha sorprendido, no se ha entendido y evidentemente obedece a presiones de ciertos sectores.
diputado del distrito, el diputado Undurraga de Evópolis, es uno de los que apoyó muy favorablemente este proyecto. Claro, hay dos diputados de republicanos, Araya y de la Carrera, que por supuesto que se han opuesto, como se oponen a cualquier cuestión que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Así es que de ahí inventaron esta consulta, tengo que decirlo, muy trucha, la avisaron el viernes para hacerla el lunes. Y la avisaron solo en una web de ellos, de estas que ven re poca gente, tú entenderás. ¿Van a votar por la web? No, pero además el lunes a mediodía dijeron, uy, se nos cayó el programa, no está funcionando bien, así que queda postergado para el martes. ¿Quién controla quienes votan? ¿Quién controla que no se vote dos veces? ¿Quién controla que no vote gente de las comunas de Las Condes? ¿Quién controla que nos impida votar? Es como una votación por Twitter. Ya una periodista nos dijo, todavía no puedo darlo como información oficial, que sabía y habían visto a gente de Las Condes votando. Entonces, es un tema que merece evidentemente ser investigado y nosotros hemos dicho que por lo demás no solo es trucha la consulta, los derechos humanos no se plebiscitan, no es que tú plebiscites, oiga, ¿usted está de acuerdo con que respetemos los derechos humanos? No, esto no es así. Sí, holocausto a favor, holocausto en contra, es una cultura perversa eso de tratar de hacer votaciones y además votaciones por redes sociales. ¿Vamos a votar si queremos recordar o queremos olvidar? Sí. Mira. Ahora, El país del absurdo. El alcalde José Manuel Palacios de la UDI está siendo presionado, como usted dijo, por la ultraderecha. Pero ¿qué ocurre entonces si se rechaza en esta votación trucha que hicieron la consulta? ¿Eso afecta el proyecto de ley? La verdad que no, porque en primer lugar el proyecto de ley no se, digamos, el que se apruebe una ley no depende que algunas personas opinen en una web que les gusta o no les gusta. Si es por eso, la verdad es que no habría ninguna ley, porque en realidad toda ley que nosotros aprobamos tiene gente que le gusta y gente que no le gusta. Y eso es legítimo, pero eso no impide el cumplimiento de la ley. Claro. Por lo tanto, no tiene ninguna validez. Pero en segundo lugar, si él hubiera querido hacer un plebiscito, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero si lo hubiera querido hacer, existe un procedimiento que está en la ley orgánica de municipalidades, claro, que establece una cantidad de firmas, que establece un procedimiento en que el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, pone veedores, hay lugares de votación que son públicos, que están en distintos lugares de la comuna. Todo eso está hoy día regulado. De hecho, yo soy autor de otro proyecto de ley que busca facilitar esos plebiscitos comunales justamente para que la gente pueda participar. Pero el alcalde está haciendo una cuestión que no tiene nada que ver con eso. Está diciendo en una web municipal, es que sí pueden votar oiga, desde Cachagua. Entra acá, ponga su carnet y diga si le gusta o no le gusta el proyecto. Bueno, pero está bien. Es que si no lo hace por la web, ¿cómo votan los de Zapallar? Claro. No, la verdad es que es muy lamentable la forma. Y además la consulta que hacen, la hacen incluyendo el nombre de un diputado, que soy yo. Digamos, bastante curioso el texto. La pregunta, como esas preguntas que hacían en dictadura, como apoya o no a Chile, presidente Pinochet, con una bandera chilena en otro lado. ¿Rechaza usted que las Naciones Unidas quiera condenar a Chile y por tanto usted valida y valora y felicita al presidente general Augusto Pinochet Ugarte? Así era el plebiscito ese. Bueno, entonces, es más o menos igual si lo miran ahí. Una pregunta trucha que genera ese tipo de respuesta. Ya, ¿tenemos en alguna parte la pregunta? Estaba recién ahí, estaba recién al comienzo. Al comienzo ese, más arriba. Ahí, esa es la pregunta, lo que está entre comillas. Hemos decidido presentar este proyecto para que sea por vía legal, siendo obligación del Estado de Chile. No, eso es lo que usted dijo. No, eso es lo que dije, es lo que señalé yo. Dijo, perfecto, bueno. Pero había la pregunta así, mencionando así, por claro, nombre a usted, como ¿está de acuerdo o no con un proyecto de ley hizo por el diputado Tomás Chávez? Que en el fondo ahora nosotros estamos, como, ¿usted está de acuerdo con algo que proponga Hirsch? No. No, claro, no, mire. Con una foto así de Hirsch propuso algo, ¿está de acuerdo? No, claro, no. No, la verdad es que, mira, uno se ríe un poco, pero es bien preocupante que cuando estamos por la conmemoración de los 50 años de lo que fue el golpe cívico-militar, cuando han pasado 30 y tantos años desde el fin de la dictadura, todavía tenga sectores en que el negacionismo es tan fuerte. A mí eso sí me preocupa muchísimo. Y hoy día es más visible que antes. Es más visible. La verdad es que, bueno, yo por eso creo que tiene que haber algún tipo de legislación, además, que
que condene el negacionismo y que lo condene adecuadamente, teniendo cuidado lo que es la libertad de expresión y todo eso, yo estoy totalmente a favor, pero una cosa es la libertad de expresión y otra el negacionismo. En Alemania tú no puedes andar por las calles negando el holocausto. ¿No? Sí, No, es no. delito. Es delito. Penado con es delito. cárcel, de Y hecho. sobre todo en este contexto en que arriba hay republicanos, en que aparece como una ultraderecha, donde parece que el sector de la UDI serían como la derecha democrática. Sí. ¿Sí? Aparecen como más blandos y en el fondo la coalición de gobierno aparece como, ellos le llaman el comunismo. O sea, como lo que vimos el otro día en un festival, ¿cierto? Estamos contra el comunismo, como todo se ha corrido más a la derecha de lo que estaba antes, y entonces en ese contexto me parece un poco aterrador esta cultura de la negación. Hoy día tenemos la extrema derecha y la centro extrema derecha, que son los moderados de ese juego. Sí, pero además, y esto también es un fenómeno que va más allá de Chile, asistimos hoy día a algo que yo llamo el bandolerismo semántico. Es decir, las palabras se ocupan y sirven para cualquier cosa. Entonces tú tienes partidos de extrema derecha que se llaman a sí mismos democráticos, Sí. o Populares. o populares, o por la libertad. O democráticos, sí. Y la libertad bastante precisa respecto de qué libertad es la que ellos plantean. Sí, la Libertad de libertad para comercio. que los bancos puedan tener 6.200 millones de dólares de utilidades como tuvieron este año que acaba de terminar. Libertad que La les malta conviene electoral. hasta que tienen problemas de quiebra y ahí le piden al Estado que se ponga. Por supuesto, porque las pobres ISAPRES sabemos lo complicadas que Sí. están, han sufrido mucho. Es neoliberalismo para los pobres nomás, para los ricos hay un socialismo bien generoso. Hasta que les roban en el mall. Les roban en el mall y piden seguridad del Estado. Tenemos comentarios de la comunidad. Bueno, de YouTube, Luis Arrellano dice: saludos, diputado Hirsch, por su gran consecuencia. ¿Cómo olvidar cuando arrojó la Constitución de 80 a la basura? Alcaz pregunta: ¿se dan cuenta que decir detenido o desaparecido como nombre no abarca todo ese horror? Se queda corto. En Facebook, Lunita Crescente dice: bien, Thomas Hirsch, lo conocí en Ámsterdam cuando le hicimos campaña a la presidencia. Abrazos. Y de nuestra comunidad de La Voz de los que Sobran, La Perla pregunta: ¿qué micro toma Tomás? Lo amo. Qué buena Pregunta eslogan. para cerrar. Histórico. ¿Ah? Oye, qué lástima que usted haya tirado la Constitución del 80 a la basura y el basurero tenía un resorte y nos cayó en la cara, de vuelta. Así es, pero lo que está claro es que ya en esa época para nosotros era evidente que estábamos en presencia de una constitución profundamente antidemocrática, y yo siempre he considerado que la constitución del 80 es, ya al final no sé si el ejemplo es bueno o no, pero así lo he dicho siempre, una suerte de cordón umbilical que nos ha mantenido siempre amarrado a la dictadura. Yo creo que por eso no ha terminado la famosa transición, porque sigue ahí. Lamentablemente el proceso en que estamos ahora no es lo que queríamos. Yo creo que sería mentira, y creo que van a encontrar muy poco que decir me encanta, me gusta lo que hay ahora. Personalmente, aunque parece que es mal visto para algunos, a mí sí me gustaba el texto de la propuesta que votamos el 4 de septiembre. Yo me lo estudié, me lo leí enterito y creo que era un buen proyecto. Creo que realmente nos ponía a la vanguardia para enfrentar el siglo XXI de un modo muy, muy interesante. Podría haber habido problemas de otro tipo, pero a mí me parece que había un buen texto que tengo la impresión que no va a haber en este caso. Esa es la verdad. Respecto de la micro, sigo tomando las mismas micros de la lucha por los derechos, de la lucha por un país más justo, más democrático, más participativo. Esa era la micro. O sea, usted Era no una está- micro de la diversidad, era una micro que recogía lo que es el Chile real, era una micro de gente que quiere vivir con más dignidad. Fíjate que era una palabra que ocupábamos en esa época y nos miraban con cara rara. ¿A usted no todas las micros le sirven, don Tomás? No, no todas las micros me sirven. La 210 toma usted. Ah, La micro de la diversidad. la 214. La 214 le 214. sirve a usted. No, porque uno no toma cualquier micro tampoco. Menos Así a es. cualquier hora. Hay una obra de teatro que se llama Oleaje, perdonen que me meta, pero habla justamente sobre el tema que estuvimos conversando sobre los primeros cuerpos encontrados cuando el mar devolvió. Si la pueden pillar por ahí, la recomiendo. Sobre el ejercicio de la memoria también desde el punto de vista cultural en la obra de teatro Oleaje, si alguien la quiere buscar. Y hay una película de Patricio Guzmán, además muy buena, que es una de las trilogías, El botón de nácar, ¿no es cierto?, que muestra efectivamente, es muy interesante porque está por un lado la matanza, ¿no es cierto?, de los pueblos en la Patagonia, digamos, en Tierra del Fuego, vinculado, ¿no es cierto?, con lo que fue, bueno, es muy linda la película, muy fuerte, pero muy interesante, con lo que fue efectivamente
estos rieles lanzados al mar, que se puede reconocer finalmente porque pegado al riel había un botón y se sabe que era de Marta Ugarte. Bueno, Detenida, desaparecida, por supuesto, y estoy de acuerdo, ¿eh? La palabra detenido, desapareció, alguien lo comentó, queda corta, y ahí te falta el lenguaje para poder expresar lo que fue el horror. Tal cual. Bueno, estamos en el año de los 50 años del golpe y como bien dice el diputado, todavía estamos conectados por cordón umbilical con los eventos del 11 de septiembre de 1973. Bueno, en este programa ya entrevistamos al traductor de Allende y hicimos una reflexión acerca de estas cosas que pasaron hace 50 años, pero lamentablemente sigue siendo súper vigentes y relevantes para el desarrollo de la política chilena hoy en día. Esperamos que quizás este año sea el año en que podemos finalmente ir más allá de esa transición. Habrá que ver. Ya, acá tenemos la consulta por violación de los derechos humanos. Acá está la consulta donde todo el mundo puede votar, así que nuestra audiencia, no hay ningún control en esto, que voten así en esta consulta trucha del alcalde UDI de la Comuna de la Reina. ¿Estamos a favor o en contra de la violación de derechos humanos? Bueno, que se meten ahí y que se votan en contra y a favor del... Vamos votando. Gente de Talca votando. A favor del memorial. Tan importante, perdón, una última reflexión. ¿No? Sí, tan supuesto, importante es el tema de la memoria, que cuando no se hace buena memoria, los conflictos se eternizan. Mira lo que pasa con el conflicto con el pueblo mapuche. Cómo todavía se habla de la pacificación de la Araucanía. Ahí tú tienes un caso en el cual, en vez de tener la buena memoria respecto de lo que significó la matanza, respecto a lo que significó el robarles, digamos, directamente todas sus tierras, territorios y cultura, termina siendo manipulado en el lenguaje y queda como la pacificación de la Araucanía, y es un tema que hasta hoy evidentemente no está resuelto y sigue significando una situación tremendamente complicada y dolorosa. Así es. Tal cual. Muchas gracias. Gracias, diputado. Que espero que podamos entrevistarle para escuchar cómo son los avances con esta memoria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.